Mi nombre es Laura. Tengo 42 años y soy madre de 3 hijos. Martín, el mayor, tiene 17 años, luego están Julieta, de 12, y Benjamín, de 8. Mi vida no ha sido fácil desde que su padre nos dejó. Martín tenía solo 6 años cuando decidí enfrentar el mundo sola. Trabajé en casas, limpié oficinas por las noches y vendí cosméticos los fines de semana. No había descanso, pero lo hacía por ellos. Desde muy pequeño, Martín fue diferente. Siempre fue maduro, reservado, meticuloso. Le gustaba ahorrar. Cada moneda que le daban sus abuelos, cada billete que le regalaban en su cumpleaños o en Navidad, lo guardaba. Me pedía que se lo depositara en una cuenta de ahorro que abrimos juntos cuando tenía 10 años. Para él, era un sueño, quería estudiar programación y montar su propio negocio. Yo lo admiraba. Me conmovía ver su disciplina. Pero también me dolía. Porque mientras él contaba sus monedas con precisión, sus hermanos me pedían zapatos nuevos, útiles escolares, medicamentos. Y el dinero nunca era suficiente. Nunca. Cuando Martín cumplió 14, su cuenta ya tenía una cantidad respetable. No era una fortuna, pero para él era su mundo, más de 30,000 pesos guardados con esfuerzo. Me sentía orgullosa, sí, pero también avergonzada. Porque yo apenas podía pagar la renta, y había meses en que las luces se apagaban por falta de pago. Fue ese año cuando Julieta enfermó. Fiebre constante, dolor de cabeza, vómitos. La llevé al hospital público, pero los doctores me dijeron que necesitaban hacerle estudios especializados. Y esos, claro, costaban dinero. Dinero que no tenía. Ahí empezó mi error. O, al menos, la decisión que lo cambiaría todo. Miré el estado de cuenta de Martín. Sabía la contraseña porque yo misma ayudaba a manejar la cuenta. Y tomé un poco. Solo un poco, me dije. Se lo repondría. Solo sería un préstamo. No le diría nada, solo por esta vez, pagamos los estudios. Julieta mejoró. Martín no dijo nada, pero unos meses después, Benjamín tuvo un accidente en la escuela. Una fractura en la pierna que exigía una cirugía menor y rehabilitación. Y otra vez no podía pagar. Y otra vez usé su cuenta. Ese día lloré mientras transfería el dinero. Me sentía como una ladrona en mi propia casa. Pero era por sus hermanos. Por nuestra familia. Martín empezó a cambiar. Se volvió más distante. Me miraba con frialdad, como si hubiera perdido algo más que dinero. Pero aún no me preguntaba nada. No revisaba su cuenta, o al menos no lo decía. Pasaron los años. Yo me esforzaba por cubrir los huecos, por hacer rendir el dinero. Pero nunca alcanzaba. El costo de criar sola a 3 hijos era una guerra diaria, y entonces llegó el día en que todo estalló. Martín tenía 17. Estábamos cenando los 4. Era uno de esos días raros en los que todos estábamos sentados juntos. Él, sin levantar la voz, preguntó: «Mamá, ¿qué pasó con mis ahorros?» Sentí un escalofrío. Julieta y Benjamín me miraron confundidos. Yo intenté cambiar de tema, pero él insistió. Revisé la cuenta. Está casi vacía. Guardé silencio unos segundos y luego dije la verdad. Toda la verdad. Los usé para ayudar a tus hermanos. Para medicinas, comida, renta. ¿Lo necesitábamos, Martín? Él se levantó de la mesa, furioso, con los ojos llenos de lágrimas. No eran tuyos. Te confié ese dinero, mamá, y Julieta intentó defenderme. Benjamín no entendía. Pero Martín se fue de la casa esa noche. Se fue con sus abuelos paternos. Y yo me quedé con un silencio que me aplastaba, porque a veces, ser padre, es simplemente quedarse, aun cuando te odian. Esperar, incluso cuando te echan. Amar, aunque no te devuelvan el amor de inmediato. Tomás aún guarda sus silencios, pero ahora también guarda un lugar para mí, y yo, aún con el alma marcada, sigo siendo su padre. Martín se fue aquella noche y no volvió al día siguiente. Tampoco la semana siguiente. Me enteré, por boca de su abuela paterna, que había pedido quedarse a vivir con ellos. Lo recibieron sin pensarlo. Ellos siempre tuvieron una relación cercana, pero nunca me habían juzgado, hasta ahora. ¿Cómo pudiste tocar ese dinero, Laura?
me dijo su abuela por teléfono. Él confió en ti. Lo criaste para ser responsable, y lo traicionaste. No pude responder. Cualquier cosa que dijera se sentiría como una excusa barata. Porque, en el fondo, sabía que lo que hice estuvo mal, pero también sabía que no lo hice por egoísmo. Lo hice porque estaba desesperada. Porque no quería que mis otros hijos pasaran hambre, o sufrieran por falta de atención médica. Y aún así, me sentía como una criminal. Durante los siguientes meses, el silencio de Martín fue una condena diaria. No respondía a mis mensajes, ni mis llamadas. A veces lo veía desde lejos cuando iba por sus hermanos a la escuela, pero él evitaba cruzar su mirada conmigo. Lo que más me dolía era que él me odiaba con una calma silenciosa, no con gritos, no con rabia explosiva, sino con esa decepción profunda que no tiene regreso. Julieta y Benjamín también empezaron a cambiar. Aunque intentaban comprenderme, era evidente que el ambiente se había enrarecido. Ya no querían hablar mucho del tema. Un día, Julieta me preguntó: mamá, si yo hubiera tenido ese dinero, ¿también lo habrías usado? No supe qué responder. Sentí que mi imagen de madre se quebraba en los ojos de mis hijos. Fue entonces cuando decidí enfrentar a Martín. Fui hasta la casa de sus abuelos y les pedí hablar con él. Al principio no quiso, pero finalmente aceptó, con esa frialdad que parte el alma. No vine a justificarme, Martín, le dije, con la voz temblorosa. Sé que lo que hice estuvo mal. No voy a mentirte. Pero por favor, escúchame. Cada peso que tomé fue por necesidad. Nunca fue por comodidad, ni por capricho. Fue por mantenernos a flote. Él me miró con los ojos llenos de decepción, pero sin lágrimas. Mamá, yo nunca te pedí que me dieras nada. Solo quería guardar ese dinero para mi futuro. Y tú me enseñaste a ahorrar, a ser responsable. ¿Y qué hiciste tú? Lo usaste a escondidas. No me lo pediste, no me lo explicaste. Solo lo tomaste, porque sabía que me ibas a decir que no. Respondí con honestidad. Hubo un silencio largo. El tipo de silencio que divide las vidas en antes y después. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo, que ahora ni siquiera puedo confiar en ti. Esas palabras fueron una puñalada. Me fui de ahí rota, más de lo que había estado en toda mi vida. Pero también con una determinación distinta. No iba a quedarme cruzada de brazos. Empecé a buscar un segundo trabajo. Limpiar casas ya no era suficiente. Conseguí uno en una panadería en las madrugadas. Dormía apenas unas horas. Cualquier cosa que ganaba, la guardaba en una nueva cuenta a nombre de Martín. No podía comprar su perdón, pero al menos quería devolverle lo que era suyo. Pasó más de un año. Uno entero. Cada mes ponía lo que podía, 200, 300, a veces 500 pesos. No era mucho, pero era constante. Y cuando cumplió 18, tenía poco más de 20,000 pesos reunidos. Le envié una carta. No un mensaje. Una carta escrita a mano. Le conté todo. Le hablé de mis errores, de mis miedos, de cómo cada peso que le devolvía era un intento por reconstruir el puente que rompí. Le pedí que revisara la cuenta. Le dejé el número y la contraseña. No supe si lo hizo. No me respondió, pero semanas después, volvió a casa. No con los brazos abiertos. No con una sonrisa. Pero volvió. Se sentó a la mesa y me dijo: gracias por el dinero. No sé si algún día voy a perdonarte por completo, pero me di cuenta de que no eras mala. Solo eras humana. La presencia de Martín en casa no fue como antes. No volvió con el mismo brillo en los ojos, ni con la calidez del hijo que se reía por cualquier tontería con sus hermanos. No. Volvió como un joven adulto que cargaba la sombra de una traición que nunca pidió vivir. Volvió, pero no volvió del todo. Julieta, ya con 14 años, intentaba hacer de puente entre nosotros. Benjamín, en su inocencia, simplemente celebró que su hermano mayor otra vez desayunara con ellos los fines de semana. Para él, lo importante era verlos juntos, reír aunque fuera poco, y escuchar a Martín hablar de sus planes. Martín empezó a trabajar en un taller de computación. Lo había conseguido por su cuenta. Estaba decidido a no depender de nadie. Ni de mí. Me dolía, pero no lo culpaba. Su independencia era una muralla invisible que me recordaba, todos los días, lo que había hecho. Una tarde, después de meses de distancia silenciosa,
él se sentó conmigo en el pequeño comedor de casa. Estaba cansado, con ojeras, pero con una serenidad diferente. Mamá, he pensado mucho en todo. En ti, en lo que hiciste, y en por qué lo hiciste. Levanté la vista de mi taza de té, con miedo, pero también con esperanza. Cuando era niño, pensaba que los padres eran héroes. Que no se equivocaban. Que siempre hacían lo correcto. Pero ahora, suspiró. Ahora sé que a veces tienen que hacer cosas que los hacen ver como villanos, solo para que sus hijos tengan un techo, un abrigo o una medicina. Las lágrimas se me salieron sin pedir permiso. No te perdono completamente, mamá, pero tampoco te odio. Me dolió lo que hiciste, pero no te deseo mal. Solo quiero entenderte, ese fue el mayor regalo que me dio. No me dio un abrazo, no me dijo que me quería. Pero me abrió una puerta. Una rendija por donde podía entrar algo de luz. Con el tiempo, empezamos a hablar más. Pequeñas charlas, luego recuerdos, luego risas aisladas. Nunca como antes, pero algo nuevo se estaba formando. Algo distinto. No era la relación madre-hijo. Idealizada, era una relación entre dos personas heridas que querían sanar. Julieta, en una tarea de la escuela, escribió un ensayo titulado Mi madre no es perfecta, pero es valiente. Lo leí sin que ella lo supiera. Lloré durante horas. Entendí que quizás no todo estaba perdido. Benjamín, más grande, también fue comprendiendo con el tiempo lo que había pasado. Un día se acercó y me dijo, mamá, tú hiciste todo. Eso por mí y por Julieta, asentí en silencio. Entonces, yo te perdono. Porque yo te debo estar aquí. Entonces, yo te perdono. Porque yo te debo estar aquí. Esas palabras sanaron más que cualquier terapia. Hoy Martín tiene 20 años. Estudia por las noches, trabaja por las mañanas, y vive solo en un pequeño departamento que paga con mucho esfuerzo. A veces viene a casa, se sienta a comer con nosotros y ayuda a sus hermanos con la tarea. No siempre se queda mucho, pero su presencia es constante. Nunca volvió a depositar en una cuenta compartida conmigo. Y lo entiendo. Su confianza fue una herida profunda. Pero al menos ahora hablamos. Nos respetamos. Nos miramos sin rencor, y yo sigo trabajando. Sigo luchando. No solo por mis hijos, sino también por mí. Porque entendí que, aunque mis decisiones hirieron, fueron decisiones de amor mal ejecutadas, no de egoísmo. ¿Soy la mala? Tal vez, para algunos. ¿Fui egoísta? No lo creo. ¿Fui humana? Sí. Y eso fue mi mayor pecado, y también mi única verdad, porque ser madre no es siempre hacer lo correcto. A veces es hacer lo necesario. Y vivir con las consecuencias.